Saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña vía telemática Jorge Núñez, docente y codirector del Observatorio de Prisiones. ¿Cómo está, Jorge? Qué gusto tenerle en nuestro espacio. Buenos días. Bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. El próximo año se colocará la primera piedra, dijo la ministra de Gobierno, para la construcción de nuevos centros de detención. Y se espera que también el próximo año llegue la primera cárcel Barcaza, donde se ubicará a los reos más peligrosos de acuerdo a esta reforma carcelaria, que contará con el asesoramiento de Israel, de México y de El Salvador, de lo que se conoce hasta el momento por parte de declaraciones de las autoridades. Desde el observatorio, desde su experiencia, ¿cómo mira usted estos anuncios? ¿Es posible implementar una reforma carcelaria aumentando la infraestructura y trayendo estas cárceles barcazas para segmentar a la población carcelaria entre los más y menos peligrosos? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días y felices fiestas a usted y a toda su audiencia. Muchas Ah, gracias. yo encuentro lo poco que sabemos de la reforma carcelaria, porque sabemos poco. Uh-huh. En las declaraciones es sumamente preocupante. Es decir, no solo el Observatorio de Prisiones, sino la Alianza contra las Prisiones, que son un grupo de organizaciones de la sociedad civil. Hemos dicho reiteradamente que la solución no es construir más cárceles, que de hecho la solución es la dirección inversa, que es despoblar a la población, de que la población carcelaria, mucha gente que está por delitos no violentos, está en este momento secuestrada por bandas criminales que fueron fomentadas por el propio Estado. Entonces, el Plan Fénix, la reforma carcelaria, lo que vemos precisamente es que es una continuación de lo que estaba haciendo el gobierno de Lazo. Seguimos con los mismos asesores, digamos, usted acaba de mencionar que uno de los asesores en materia de seguridad del Ecuador es el Estado de Israel, un Estado que está siendo altamente cuestionado Uh-huh. por lo que ha caracterizado los antropólogos que son expertos en el conflicto israelí-palestino como violencia genocida y sobre todo que estamos viendo una violencia de Estado. En el caso de Ecuador, a mí me preocupó mucho en el gobierno anterior cuando empezaron con las conversaciones con Israel y cómo se empezaron a dar los hechos por una simple razón. Si uno pone atención, el Estado de Israel y la industria de seguridad, que no solo es del Estado, es la industria de seguridad del país, en 2015, según la antropóloga Erela Graziani, empieza a hacer marketing de un nuevo producto de seguridad que tiene que ver con las protestas sociales. Entonces, básicamente, se empiezan a comercializar armamento no letal para las protestas sociales. Nosotros empezamos a recibir asesoramiento del Estado de Israel y de la industria de la seguridad del país, y lo que vimos sobre todo en este año, pero a partir de 2019, es precisamente una criminalización de la protesta social. Entonces, cuando pensamos en la crisis de inseguridad, no debemos dejar de lado también este otro Uh-huh. componente que no se ha esclarecido. Se acusó, por ejemplo, al movimiento indígena de tener lazos con el narcotráfico. Lo hizo el entonces ministro de Gobierno en reiteradas ocasiones en distintos medios de comunicación y nunca se presentó ninguna prueba al respecto. Durante las protestas, lo que vimos es una escalada de la violencia estatal frente a la ciudadanía. Y eso tiene que ver, esa es la lógica de violencia estatal que la industria de seguridad está formando. Uh-huh. Otro tema, sobre todo cuando uno oye los asesores, que en el caso ecuatoriano los dos más importantes no solo es Israel, sino Estados Unidos, es la instrumentalización bélica del agua. Acaban de sacar un comunicado, un grupo de antropólogos de distintos lugares del mundo, denunciando junto a Naciones Unidas la instrumentalización bélica del agua en la franja de Gaza. Y una de las cosas que nos alarma muchísimo, sobre todo como observatorio, porque hemos estado denunciando esto, es que dentro de las cárceles se usa el agua para castigar a la gente. No hay agua potable, no hay todas las horas, se les quita el agua. Entonces, este tipo de lógica de violencia estatal y de lo que en cárceles y sobre todo la gente que trabaja en cárceles ha denominado como tortura dentro de las cárceles, están convirtiéndose en algo normal. Y el tercer punto que me preocupa, sobre todo de la lógica bélica que está usando el Ecuador, es que cómo vamos a separar a la sociedad civil, ¿no es Uh-huh. cierto?, de los miembros de las bandas, de las bandas criminales a las que el Estado le está declarando la guerra.
como hemos dicho desde Caleidos en reiteradas ocasiones, una salida bélica al problema de la inseguridad no es la forma en la que el Ecuador va a construir la paz en el país. Ahora, este acercamiento con Israel, tomando en cuenta la situación ahora que se vive en la Franja de Gaza y cómo ha actuado el ejército israelí en contra de esa población, debe preocuparnos al Ecuador porque recibimos asesoramiento precisamente en materia de seguridad de ese Estado que está matando y ahora hasta del hambre a la población en Gaza. Sí, bueno, como le digo, uno de los planes que se está denunciando con esta carta que están firmando varios académicos a nivel mundial es precisamente que se quiere inundar todos los alcantarillados de la Franja de Gaza. En Ujú. Gaza, desde 2007, hay un uso del agua y de los acuíferos completamente que atenta a los derechos humanos. Pero también no solo es la parte del asesoramiento a nivel estatal o de la industria de seguridad, sino también las decisiones del presidente, por ejemplo, con ese apoyo irrestricto al Estado israelí, desconociendo una larga tradición política en América Latina, sobre todo los movimientos sociales de solidaridad con el pueblo palestino. Ujú. Entonces, lo que vemos es una serie de decisiones. ¿Cómo escucha usted del conflicto israelí en el Ecuador? ¿Qué es lo que escuchamos? La vicepresidenta está allá para resolver Ujú. el problema. El presidente emite una carta con total apoyo, desconociendo la complejidad del conflicto y la tradición, no solo diplomática, sino política de la región. Y vuelve a anunciar que nos van a asesorar en el tema de cárceles. Entonces, un Estado que está ejerciendo violencia de esa manera, si nos va a asesorar en el tema de la violencia en el Ecuador, lo que vemos es que se va a producir más violencia. Ese puede ser el efecto directo. Yo no veo en el nuevo gobierno, si bien está solo un mes y todavía tenemos que evaluar lo que va a hacer, pero todos los anuncios que ha hecho sobre el plan Fénix, no veo ningún cambio de el gobierno anterior. Ujú. Es un plan muy poco transparente, es un plan que no tiene unas líneas claras, que no nos dice cómo vamos a evitar que el Estado ejerza violencia sobre la sociedad civil, que no nos dice cómo vamos a resolver el problema de que la policía administre las cárceles. Ujú. La policía y la unidad de inteligencia que empezó a dar privilegios a las bandas criminales dentro de cárceles y a potenciarlas, Ujú. empezó en 2017. Y no hemos hablado de eso. Hemos dicho en reiteradas ocasiones la necesidad de que la policía salga de las cárceles porque no es su trabajo, no están entrenados para eso, la policía está entrenada para otras cosas, eh, pero seguimos con la policía administrando las cárceles. Y lo que veo del Plan Fénix, lamentablemente, es una salida por la militarización. Ujú. Entonces, cada vez lo que vemos son más militares en las calles, cada vez lo que vemos es mayor participación del ejército en, eh, en las cárceles y han convertido a la cárcel en una nueva frontera, ¿no es cierto? Es la misma lógica que manejamos en la frontera norte, que ha sido también cuestionada, que ha sido equivocada. Y ahora, más bien, lo que la política, sobre todo lo que vimos con el gobierno de Lazo y en los últimos años, es que la violencia que estaba focalizada en cárceles salió a las calles. Y salió a las calles porque cada vez las bandas prisioneras eran más fuertes y tenían más capacidad de acción fuera. Y entonces lo que usted tiene son redes de extorsión y por eso las Ujú. redes de extorsión operan de distintas maneras. En ciertos lugares como Esmeraldas usted tiene redes de extorsión extremadamente violentas, disputándose territorios de la extorsión, pero también tiene redes de extorsión que tienen una convivencia mucho más pacífica con las comunidades que viven ahí, igual en Guayaquil. Entonces, a mí me parece que seguimos echando gasolina al fuego Ujú. para resolver un problema que justamente eh, en el reportaje que ustedes hicieron hace un momento, un problema que tiene que ver con la inequidad, con la Ujú. desigualdad, con la falta de empleo. Solo piensa en todas las personas que en este momento están en las economías informales. Y una de las cosas de problemas negativos que tiene la militarización es que vamos a militarizar dichas economías informales porque asumimos que tienen una relación estrecha con las economías ilegales.
Ahora, Jorge, usted mencionaba hace un momento el tema de los privilegios que se le ha dado por parte de quienes están administrando las cárceles a los líderes o a los integrantes de las organizaciones delictivas que están allí. Y hace pocos días se reveló por parte de la Fiscalía este caso denominado Metástasis, y allí salen a la luz, de ser ciertas todas esas revelaciones de los supuestos chats, como un general de la policía encargado en ese momento del SNAI, que era que es el ente que controla en teoría las cárceles, está salpicado. Y no solo él, hay jueces, hay fiscales, en fin, todo el mundo metido en esto, a raíz de la muerte de este líder de un grupo de delincuencia organizada, este señor Norero. Se empieza a conocer toda esta estructura que había al interior de las cárceles. Lo raro es que pese a que se conoce y pese a que ha salido a la luz todas esas estructuras, eso continúa manejándose de la misma forma. No ha habido cambios en ese sentido. ¿Cómo entender entonces que si se trata de combatir a estas estructuras, las mismas instituciones continúan a cargo de las cárceles y no se ha hecho un cambio radical para poder modificar, para poder quitarles ese poder que tienen los grupos de delincuencia organizada? Yo creo que debemos situar el problema en el que estamos ahora, ¿no es cierto? En 2017 la estrategia de la policía fue promover lo que se denominó la paz caliente. Y la paz caliente era básicamente delegar a ciertas organizaciones que en ese tiempo no eran tan grandes como los choneros o los lobos, pero sobre todo los choneros, que baje la violencia. A cambio de eso se daban ciertos privilegios, privilegios que llegaron a ser extravagantes. Digamos, cuando entraron a Guayaquil, usted tenía una piscina de tilapias, Uh-huh. tenía básicamente una suite para el jefe de una banda criminal, tenía chanchos, tenía una gallera. Entonces, básicamente, el Estado se retira de la cárcel y les dice a las bandas, ustedes van a administrar las cárceles, y entonces empieza un proceso de gobernanza criminal en las cárceles. Y esto significó que entraban armas, significó que cada vez fue subiendo e incrementando lo que iban pidiendo. Uno de los grandes problemas en las entrevistas que yo he hecho, sobre todo a funcionarios policiales de alto nivel, es que cuando crearon la unidad de inteligencia, que al principio se llamó la unidad del ultramundo, Uh-huh. solo el nombre ya dice muchísimo, era básicamente para conseguir inteligencia antinarcóticos dentro de las cárceles. Y la visión de la policía de las cárceles era que era una mina de información sobre cómo estaban operando los mercados de cocaína. Lo contradictorio es que cada vez que sacaban más información tenían que dar más privilegios a ciertos grupos. Entonces estos grupos, por ejemplo, muchas veces pedían que se transfiera a otros grupos que eran antagónicos. Por eso nosotros desde Caleidos, desde el observatorio, hemos pedido una auditoría de los traslados que se han hecho en los últimos 2 años, porque ese era uno de los privilegios más importantes, mover a gente entre pabellones y mover a gente entre cárceles y segregarse en distintas cárceles. Entonces, lo que usted ve es cada vez menos control del Estado Uh-huh. y un problema que ya lo vemos en la policía, y es la infiltración del narcotráfico en las fuerzas de seguridad. Entonces, este no es un problema de 2 o 3 malos funcionarios de la policía. Este es un problema de organizaciones con un poder económico supremamente grande, ¿no es cierto? Uh-huh. Teniendo información sobre lo que hace la policía, y sobre todo el gran problema que tiene ahora el gobierno es que tiene una policía con una estructura militar, ¿no es cierto? Y un espíritu de cuerpo muy grande. Uh-huh. Entonces, la reforma carcelaria solo puede darse de la mano de una reforma policial. Y no nos metamos con justicia, que ese es otro sector Otro muy ámbito, importante claro. y deberán hacerlo también. Pero la reforma de la cárcel y la reforma policial deben ir de la mano. Y lo que yo veo es lo contrario. Lo que veo es que las cárceles van a seguir convirtiéndose en esta frontera que debe ser militarizada, que debe ser atacada. Uh-huh. Y lo que nos estamos olvidando es que en la cárcel del Ecuador hay gente pobre, ¿no es cierto? Con poca educación. El 42% son jóvenes en las edades de entre 18 y 29 años. Y básicamente la cárcel lo que está haciendo es devorando a las clases populares, porque la cárcel se ha convertido en el centro de operaciones del crimen organizado, porque el Estado ecuatoriano ha dejado.
que sea así. Ujú. Entonces, esos son los temas que no debemos dejar pasar cuando hablamos de la reforma. Así es. Jorge, usted mencionaba que se insiste en una salida bélica a la crisis de inseguridad que vive el país, a la crisis carcelaria incluso, pero si la salida no es bélica con las bandas criminales, ¿cuál es la salida? ¿Cómo se debe negociar o no se debe negociar? Y si se debe negociar con ellas, ¿bajo qué parámetros se debe negociar? Porque recuerde usted que en los primeros días del presidente Noboa, él incluso mencionó que había una carta de una organización delictiva que le pedía una especie de pacto y luego se filtró el contenido de esa carta, etcétera. Pero si no es una salida bélica, si la salida pasa por la negociación con estos grupos, ¿bajo qué Ujú. parámetros, si es que esa es la salida? Ya se intentó una negociación. Se intentó una negociación que fue saboteada por la propia policía y una de las miembros de la Comisión de Pacificación. Entonces, la Comisión de Pacificación creada por Lazo tenía esa función, que era básicamente llegar a un acuerdo, a una tregua en un principio y una posible pacificación a futuro. Pero el problema es que atrás de las bandas criminales están las élites de poder del Ecuador, élites económicas y de poder. Entonces, si usted está negociando, ¿con quién está negociando la paz? Esa es la primera pregunta. Si, Ujú. si usted básicamente tiene una organización X en una cárcel, pero esa organización X tiene todo el poder porque tiene el respaldo de élites económicas y de la propia policía, usted no puede llegar a ninguna negociación. Una de las cosas, cuando nosotros nos reunimos con el director, que precisamente está ahora siendo investigado, porque es una investigación todavía, lo Ujú. primero que le dijimos es, no necesitamos un censo. Un censo es una fotografía y una fotografía no le va a solucionar el problema. Lo que necesitamos es un nuevo sistema de gestión penitenciaria de datos. A la final decidieron hacer el censo, pero después cuando entrevistamos a la gente que hizo el censo del INEC, desde el SNAI habían pedido y limitado que la producción de información sea exclusivamente a cuestiones demográficas, que no se metan a preguntar sobre corrupción. Entonces es la propia institución la que está tapando el nivel de gravedad de las cosas. Y es por eso que este caso Metástasis es tan, digamos, espectacular, Ujú. porque la ciudadanía de pronto lo que está viendo es el tras bastidores de la violencia que ejerce el Estado a través de las cárceles y que se expande a los barrios. ¿Qué hacer? Lo que hay que desmontar es estos mecanismos de violencia estatal y sobre todo empezar a trabajar en el fortalecimiento de las comunidades. Yo creo que en Esmeraldas hay grupos de la sociedad civil muy fuertes, también en Guayaquil. Hay una fuerte capacidad, por ejemplo, en la Universidad de Guayaquil, de psicología comunitaria. Debemos empezar a trabajar en cómo desmontamos que el Estado siga produciendo sujetos que son desechables, porque no Ujú. los produce cuando están en la cárcel, los produce desde afuera, los produce en los sistemas de exclusión, los produce en que la única, si usted está en la economía informal, ¿cierto? Esta es la situación de una persona en la economía formal. Usted tiene completamente tomado los puertos por las bandas de crimen organizado. Entonces, si usted vive del comercio informal, que es básicamente alimentado por el contrabando, usted tiene que lidiar con las bandas de crimen organizado. Si usted no lidia con ellos, pone su vida en peligro. Si se mete en el negocio, se va a la cárcel, donde además cuando usted entra le hacen elegir en qué pabellón quiere ir, dependiendo de qué banda es la que controla ese pabellón. Entonces son ese tipo de, lo que debemos desmontar son las condiciones en las cuales han atrapado a la población, sobre todo ligada a la economía informal, a que no hay salida. Si uno hace, si uno quiere seguir trabajando, tiene que trabajar para las bandas. Si uno trabaja para las bandas, se va a ir preso. Entonces, ahora, con las condiciones en las que estamos y con estos anuncios que ha hecho el presidente de la República en el corto tiempo que tiene para ejercer sus funciones, ¿qué salida encontramos a esta crisis? Hay que despoblar las cárceles inmediatamente. Hay que sacar a muchas de las mujeres. Hemos tenido muchas denuncias en las cuales la población femenina encarcelada está en peligro cada vez que hay una masacre o hay un motín. Despoblar Eh, las ah, cárceles, ¿cómo, Jorge? Básicamente, lo que necesitamos es tomar el censo. Ujú. Con todos los problemas que tiene, sigue siendo una herramienta muy importante que no hemos usado y sacar a la gente de delitos no violentos.
Ujú, Básicamente, en la cárcel se quedaría la gente que está relacionada con delitos violentos. Eso hace que usted no necesite construir más cárceles. La siguiente cosa es ponernos a reflexionar todos, y aquí la academia, también la policía, las fuerzas de seguridad, cuál va a ser la transición de la gente que está en la cárcel para salir y cómo garantizamos de que esa gente no vuelva a la banda ujú, criminal. Mire, el Plan Fénix es básicamente el Plan Colombia y la iniciativa Mérida, pero en esteroides, porque se extendió precisamente a la política, porque la novedad que tiene es que está atado a la criminalización de la protesta social. Entonces hay que redireccionar el plan Fénix, hay que trabajar con la sociedad civil y hay que permitirle a la gente que en este momento está en la cárcel, cómo se va a reinsertar a trabajos. Dejar de usar la cárcel como una herramienta penal para administrar la pobreza del país, que eso lo hemos venido haciendo en las últimas 3 décadas. ujú. Muy grave. Muchísimas gracias, Jorge. Muy, muy amable por habernos acompañado. Siempre es muy interesante conversar con usted. Muy gentil. Que tenga, en la medida de lo posible, usted y los ecuatorianos un buen año 2024. Feliz año, que todo mejore.